Gabriel López de Rojas fue un masón de grado 33 por el rito escocés y de grado 97 por el rito egipcio de Memphis Mizraim. También fue un gran maestre de los Illuminati, al menos en la parte esotérica o espiritual. ¿Qué es la Orden Illuminati, Gabriel? La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina. Tú has definido la orden como, entre otras cosas, como luciferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Lucifer es como una especie de imagen que se venera dentro de la orden o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro? ¿Qué pinta Lucifer en una orden así? Bueno, nosotros observamos la figura de Lucifer de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana y prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedrío y unos planteamientos totalmente contrarios. ¿Por qué Lucifer y no Satanás? ¿Por qué hay algún matiz en esa diferencia, en esa palabra? Sí, nosotros escogemos a Lucifer porque entendemos que es el portador de la luz. Pero en el fondo... Muy ligado al mito griego de Prometeo. Sin embargo, Satanás presenta otras connotaciones distintas. Pero dentro de la Iglesia Católica se juntan ambas figuras, terminan siendo lo mismo. Vosotros no, vais más atrás y separáis una cosa de otra. Bueno, nosotros creemos que el ángel de luz que he citado antes aparece en la historia con diferentes expresiones. Aparece en la historia como el Set egipcio, el Satanás hebreo, el macho cabrío de las brujas medievales, el Baphomet de los templarios, el dios actual de los yezidís, etc. Y dentro de eso, nosotros también pensamos que esas expresiones son algo distintas. Partiendo de ahí, nos quedamos con la expresión de Lucifer prioritariamente, porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos. Es decir, estaríais, para entendernos, estaríais más cerca del ocultismo, más cerca de una filosofía de tipo ocultista, esotérica, que más cerca de una iglesia en contraposición a la iglesia establecida. Exacto, por eso cuando hemos iniciado la conversación yo he definido a la orden como masónica, ocultista y luciferina. Utilizas el término de masonería en muchas ocasiones. Supongo que hay rituales como los hay en la masonería que tienen un ropaje que, sí, por supuesto simbólico, pero que es más o menos espectacular o incluso dramático, ¿no? Bueno, si el iniciado tiene que morir de una manera para nacer a otra nueva forma de vida o de planteamiento, pues todo eso para un espectador no conocedor pues tendría unos tintes muy dramáticos. ¿Hay ese tipo de ritual o ceremonia en vosotros? Sí, eso está presente. Nosotros utilizamos mandil masónico, guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica, como puede ser un compás de una escuadra, el mosaico de ajedrez o tipo ajedrez, el triángulo y el ojo, es decir, el delta, etcétera. Da la impresión de que, en contra de la imagen que uno puede tener inicialmente, lo que estás planteando es la figura, o lo que planteáis dentro de vuestro grupo, dentro de Illuminati, es Lucifer no como una figura negativa, no como el antiromorfo, la imagen especular del dios católico
sino como una imagen del bien, o que tiende hacia el bien. Al principio de la entrevista he explicado que la figura de Lucifer, tal como se va ascendiendo de grado, llega incluso a ser el propio Dios. Y bueno, nosotros estamos en eso. Nosotros consideramos mucho más maligno al Dios de los cristianos que a Lucifer. Y también, para que la gente pueda comprobarlo, solo tiene que repasar las grandes atrocidades que se han cometido bajo el símbolo de la cruz. Hay que repasar casos tan flagrantes y conocidos como los templarios, las brujas, los judíos de la Edad Media, etcétera. A nosotros nos sitúan en lo malo, cuando ellos realmente tienen las manos mucho más manchadas de sangre que nosotros, que nuestra orden o sitios similares, ¿no? Johann Adam Weishaupt, proveniente de una familia judía, nació en Ingolstadt, Baviera, el 6 de febrero de 1748. Era una persona con una mente brillante. Fue educado por los jesuitas, el grupo más poderoso de la época. Estudiaba Derecho, Economía, Política, Historia y corrientes ocultas. El abrazo creciente de Weishaupt a las filosofías de la Ilustración lo enfrentó con los jesuitas y se produjo un drama político. A pesar de ello, Weishaupt aprendió mucho de la organización de los jesuitas y sus métodos subversivos para obtener poder. Durante ese tiempo, la idea de crear una sociedad secreta comenzó a entrar en los pensamientos de Weishaupt. Varios investigadores argumentan que en el año de 1771 conoció a un mercader danés llamado Franz Kolmer, quien lo introdujo en las prácticas de la antigua religión de misterio de Egipto y las doctrinas antirreligiosas de los maniqueos, lo que provocó en la mente de Weishaupt un espíritu anarquista y poco tolerante con la religión. Se convertiría también en un experto en los misterios ocultos. Reconoció el poder de atracción de este conocimiento misterioso y comprendió que las logias masónicas serían el lugar ideal para propagar sus puntos de vista. Por lo tanto, trató de convertirse en un masón, pero se desencantó rápidamente con la idea. Weishaupt pronto se dio cuenta que, para lograr sus objetivos, sería necesario crear su propia sociedad secreta, que comprendiera las escuelas de sabiduría, oculto a la mirada del mundo, detrás de los muros de aislamiento y misterio, que estuviera compuesta por individuos poderosos, que abrazaran sus puntos de vista y le ayudaran a propagarla. El 1 de mayo de 1776, en Baviera, dentro de lo que hoy conocemos como Alemania, fundó la Orden de los Iluminados. Comenzó humildemente con solo 5 miembros, pero después de algunos años y con poderosas conexiones, la Orden se convirtió en una fuerza política importante en todo el mundo. Decisores influyentes, industriales ricos, nobles poderosos y misteriosos ocultistas se unieron a la Orden y participaron en sus objetivos conspirativos. El objetivo de la organización de Weishaupt era simple y a la vez monumental: derrocar todas las instituciones de gobierno e instituciones religiosas. Los Illuminati de Baviera estaban compuestos originalmente de 3 grados principales: novicio, minerval y minerval iluminado. Cada grado se diseñó para lograr objetivos particulares, asegurando al mismo tiempo un control completo y el dominio hasta el vértice de la pirámide. A partir de esta estructura básica, los Illuminati comenzaron su expansión. Todo estaba en lugar para que Weishaupt lograra un objetivo importante: la infiltración de la masonería. Weishaupt se unió a la logia masónica de Teodoro del Buen Consejo en Múnich. No solo logró con éxito propagar sus puntos de vista, también logró que la logia fuera absorbida prácticamente por la Orden Iluminista. Con esta nueva distribución, que se detallará más adelante, consiguieron los Iluminados reclutar a muchos masones.
Una alianza definitiva entre los Illuminati y la masonería se hizo posible en 1780, cuando una figura prominente, en el nombre del barón Adolf von Nigge, se inició en la orden de Weishaupt. En 1782, el barón le proporcionó a la orden una estructura paramasónica, con Weishaupt y Nigge, entre otros, como directores. Conexiones masónicas del diplomático alemán y habilidades de organización fueron inmediatamente puestas en uso por la orden. Nigge pasaría a realizar dos tareas importantes para los Illuminati. Revisó las jerarquías de la orden, creó nuevas categorías superiores y permitió la plena integración de las logias masónicas en el sistema. También los grados más altos, largamente buscados, fueron elaborados. La influencia de Nigge sobre la orden fue profunda e inmediata. El nuevo sistema atrajo a masones y otras figuras poderosas que le dieron un impulso. Este es el sistema de 13 grados ideado por Nigge. Había mantenido los grados originales de la orden sin tocar, pero agregó nuevos grados por encima de ellos. El segundo nivel de los Illuminati incorporaba los grados de la masonería, que hacían a esta fraternidad simplemente parte de la superestructura iluminista. Los más altos grados de la orden se limitaban a unos pocos individuos selectos, de gran alcance, e incluían a figuras influyentes. El grado de príncipe tenía dentro de sus filas a inspectores nacionales, provinciales, prefectos y décanos de los sacerdotes. En la parte superior de la pirámide estaban los magos y reyes, compuestos por los jefes supremos de la orden. Sus identidades fueron guardadas en forma segura y aún son difíciles de confirmar el día de hoy. La estrategia de Nigge dio resultados impresionantes y permitió a los Illuminati convertirse en un movimiento muy poderoso. El nuevo método de propagación del iluminismo, a través de la afiliación a las logias masónicas, rápidamente demostró su valía. Debido en gran parte a la estrategia de buscar sus reclutas entre los oficiales y otros personajes influyentes en las logias de la masonería, los estudiantes, comerciantes, médicos, farmacéuticos, abogados, jueces, profesores de universidades, preceptores, funcionarios civiles, pastores, sacerdotes, todos fueron representados generosamente entre los nuevos reclutas. Los nombres distinguidos no tardaron en aparecer en las listas del nuevo sistema. El duque Fernando de Brunswick, el duque Ernesto de Gotha, el duque Karl August de Sajonia-Weimar, el príncipe Augusto de Sajonia-Gotha, el príncipe Karl de Hesse, entre otros, se encontraban entre el número de matriculados. A finales de 1784, los líderes se jactaban de una matrícula total de entre 2 y 3,000 miembros. Weishaupt, sin embargo, no disfrutó el éxito de su orden por mucho tiempo. Las sospechas de conspiración Illuminati contra los gobiernos e instituciones religiosas surgieron en toda Europa. Veían una amenaza creíble en contra de su poder. Hubo graves discrepancias entre Weishaupt y Nigge, hasta el punto de que la orden amenazaba con disolverse. En medio de todo esto, algunos miembros fueron directamente a las autoridades y testificaron en contra de la orden, una oportunidad que no perdió el gobierno bávaro. Durante las disputas internas, las asociaciones secretas habían atraído sobre sí la atención de las autoridades bávaras. Eran el blanco de sospechas de asesinatos afines a la Ilustración, que pretendían alterar el orden tradicional, infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar un estado iluminista. Consecuentemente, el 22 de junio de 1784, el príncipe elector Karl Theodor prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternidades fundadas sin su aprobación señorial. El 2 de marzo de 1785,
se promulgó un edicto adicional, que esta vez prohibía a los iluminados y a los masones, llamándolos por su nombre y considerándolos altos traidores y enemigos de la religión. Mediante registros domiciliarios se confiscaron varios papeles de la orden, que aportaron indicios sobre la radicalidad de sus propósitos. Ese mismo año, el Papa Pío VI aclaró que la adhesión a la orden era incompatible con la fe católica. A consecuencia de las prohibiciones de 1784-85, se produjeron las persecuciones de sus miembros. Se llegó a registros domiciliarios y confiscaciones. Algunos consejeros y oficiales perdieron el puesto. Algunos miembros fueron desterrados, pero nadie resultó encarcelado. El mismo Weishaupt, cuyo papel fundador se desconocía al principio, resultó sospechoso, pero solo huyó cuando tuvo que admitir la fe católica. El 16 de agosto de 1787 se promulgó un tercer y más estricto edicto de prohibición bajo pena de muerte del reclutamiento de miembros para masones e iluminados. Weishaupt recibió la ayuda del duque Ernesto II y vivió en Gotha, escribiendo una serie de obras sobre el iluminismo, incluyendo Historia completa de las persecuciones de los Illuminati en Baviera. Adam Weishaupt murió en Gotha el 18 de noviembre de 1830. En 1788, a través del uso de la legislación agresiva y cargos criminales, los Illuminati de Baviera fueron disipados y destruidos aparentemente por el gobierno. Mientras que algunos ven aquí la conclusión de la historia de los Illuminati, no hay que olvidar que los tentáculos del iluminismo tuvieron tiempo para propagarse más allá de los límites de Baviera, para llegar a las logias masónicas en toda Europa. Los Illuminati nunca fueron destruidos, sino que simplemente pasaron a la clandestinidad. Un año más tarde, un evento importante demostraría que el iluminismo era más vivo y potente que nunca: la Revolución Francesa. El derrocamiento violento de la monarquía francesa en 1789 simboliza para muchos la victoria del jacobinismo y el iluminismo sobre las instituciones tradicionales de la época. La adopción de la Declaración de los Derechos Humanos oficialmente registra valores masónicos e iluministas en el núcleo del gobierno francés. El nuevo lema del país, libertad, igualdad y fraternidad, ha sido un famoso dicho masónico usado en las logias francesas durante siglos. Si bien los Illuminati bávaros se decía que habían muerto, las ideas que promovieron se hicieron realidad. Los masones seguían prosperando y los Illuminati parecían estar viviendo a través de ellos. Europa experimentaba una agitación profunda, mientras una nueva clase social de personas tomaron el timón del poder. Los críticos comenzaron a surgir, revelando a las masas las fuerzas secretas detrás de los cambios que estaban presenciando. Leopold Hoffmann, un masón que estaba convencido de que los Illuminati habían corrompido su fraternidad, publicó una serie de artículos en su periódico. Afirmaba que los grados más bajos de los Illuminati se habían disuelto, pero los grados más altos seguían activos. Asimismo, añadió que la masonería estaba siendo subyugada por el iluminismo y transformada para servir a sus fines. También afirmó que la Revolución Francesa fue el resultado de años de propagación iluminista. En 1797, John Robinson, un médico escocés, matemático e inventor, publicó un libro titulado Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y los gobiernos de Europa, llevada en las reuniones secretas de los masones e Illuminati. Barruel Agustín, un sacerdote jesuita francés, también publicó en 1797 un libro que une la Revolución Francesa con los Illuminati de Baviera. También dio detalles relativos a la toma de posesión iluminista de la masonería. Para Barruel, todo el establecimiento masónico francés se había convertido a las ideas revolucionarias de Weishaupt. Sus logias se convirtieron en comités secretos
que planeaban derramamiento de sangre. Los Illuminati crearon diversos movimientos revolucionarios en Europa para tratar de llevar a cabo su agenda revolucionaria. Los Carbonarios eran miembros de una sociedad secreta denominada Carbonería, fundada en Nápoles durante los primeros años del siglo XIX. Organizaciones similares se denominaron Carbonarios en España, Portugal y en Francia. Como en toda sociedad secreta, quien se inscribía en la Carbonería no podía conocer todas las finalidades de la organización en el momento de su adhesión. Los iniciados eran de hecho llamados inicialmente aprendices y solo con el tiempo se convertían en maestros. Se exigían juramentos de fidelidad y secreto, cuya contravención se castigaba con la muerte. Los Carbonarios se organizaron al estilo de la masonería, en pequeñas células secretas, esparcidas por Europa. Miembros prominentes de los Carbonarios: Amand Basart, Silvio Pellico, Pietro Maroncelli, Giuseppe Mazzini. Él fue un gran maestre de la Logia Gran Oriente de Italia. Marqués de Lafayette, héroe de la Revolución Americana y Francesa y amigo de Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati. Luis Napoleón Bonaparte, el futuro emperador francés Napoleón III. Louis Auguste Blanqui, Lord Byron. Y Giuseppe Garibaldi, otro gran maestre de la Logia Gran Oriente de Italia. Portada del libro escrito por Leo Taxil, El Diablo en el siglo XIX. En dicho documento, en parte, señalaba a la orden paladista como satanista, con intenciones de dominar el mundo. El carbonario Giuseppe Mazzini fue señalado por Leo Taxil de haber sido el fundador de dicha orden, con sede en Charleston, Carolina del Sur, y presuntamente estaría dirigida por el importante masón americano, Albert Pike. La palabra Palladian viene de Palas y se refiere al conocimiento y al aprendizaje. Taxil acusó a Albert Pike de ser un papa luciferianista, el líder supremo de todos los masones en el mundo. Albert Pike fue soberano gran comendador del Supremo Consejo de los Grados 33 para la jurisdicción del sur. La permanente instrucción del Alta Bendita es un documento originalmente publicado en Italia en el siglo XIX, producido por la máxima logia del movimiento carbonario. El documento revela un plan masónico para infiltrarse en la Iglesia Católica y la difusión de sus ideas en su interior. En el siglo XIX, el Papa Pío IX y el Papa León XIII pidieron su publicación. Fue publicado por primera vez en 1859. Fue popularizado en el mundo de habla inglés en 1885 con su libro La guerra del anticristo con la Iglesia y la civilización cristiana. La guerra del anticristo con la Iglesia y la civilización cristiana es un libro escrito en 1885. Fue reeditado en 1950 como Masonería del Gran Oriente, desenmascarada como el poder secreto detrás del comunismo. El tema central del libro sostiene que el iluminismo, a través de la infraestructura de la logia masónica Gran Oriente de Francia, impulsado por la ideología de los filósofos, sentó las bases para echar en marcha a gran escala la guerra contra la cristiandad en general y la Iglesia Católica. El documento afirma que este se había manifestado principalmente a través de la aparición de varias radicales liberales revoluciones, en particular las que se centran en el ateísmo. El libro detalla la actividad revolucionaria en Francia, Italia, Alemania y España. La mayoría de los padres fundadores de Estados Unidos formaban parte de las sociedades secretas, si los masones, los rosacruces u otros. Algunos de ellos viajaron a Europa y estaban bien versados en las doctrinas de los Illuminati. De 1776 a 1785,
cuando los Illuminati de Baviera eran abiertamente activos. Benjamin Franklin, en París, en calidad de embajador de los Estados Unidos en Francia, durante su estancia se convirtió en maestre de una logia que se adjunta con la Gran Oriente de Francia. Esta organización masónica se dice que se ha convertido en la sede francesa de los Illuminati de Baviera. Fue particularmente influyente en la organización del apoyo francés a la Revolución Americana y más tarde fue parte del proceso hacia la Revolución Francesa. Skull and Bones es una sociedad secreta cuya sede se encuentra en la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Fue fundada en 1832 por William Russell y Alphonso Taft. William Russell fue un empresario y político estadounidense. Estaba involucrado también en el tráfico de opio. Alphonso Taft fue el procurador general y secretario de guerra bajo el presidente Ulysses Grant. Fue el fundador de una dinastía política estadounidense. Fue el padre del presidente de Estados Unidos, William Howard Taft. Skull and Bones es una organización luciferina. Fue fundada como parte de la conspiración luciferina de 1776 de Adam Weishaupt y forma parte de los Illuminati. Los iniciados son conocidos como Bonesmen. Recluta a sus nuevos aspirantes entre los alumnos que se encuentran en el año previo a su graduación. Y desde 1833 usan la bandera de la Russell Trust Association, es decir, un cráneo con dos fémures cruzados en su base. Recluta a 15 estudiantes por año. Muchas figuras influyentes han formado parte de Skull and Bones, y también ha habido familias influyentes que han tenido a menudo múltiples miembros a través de sucesivas generaciones. Los Bonesmen abarcan un rango que va desde senadores, gobernadores, embajadores, políticos en general, dueños de medios de comunicación, hombres de negocios, jueces de la Suprema Corte de Justicia, miembros de la comunidad de inteligencia, hasta presidentes de los Estados Unidos, como George W. Bush, su padre, George H. W. Bush, y William Howard Taft, hasta políticos como John Kerry, actual secretario de Estado. La historia de los Illuminati ha sido reprimida o revelada, desacreditada o expuesta, ridiculizada o exagerada innumerables veces, todo dependiendo del punto de los autores. Obtener la verdad absoluta acerca de un grupo que siempre debió ser secreto es todo un reto, y hay que utilizar una gran cantidad de juicio y discernimiento para diferenciar los hechos de las invenciones. No es posible responder a todas las preguntas relativas a los Illuminati, pero ciertamente la orden logró propagarse por América y Europa. Desde el punto esotérico y espiritual, algunas sociedades secretas modernas, como la Ordo Templi Orientis, han afirmado también ser herederas del iluminismo.